en defensa de la unidad de la Iglesia. Bernardo, que se encontraba disfrutando en Claraval del silencio, oración y trabajo con sus monjes, de nuevo se vio impulsado por la voluntad de Dios a intervenir en los asuntos más complicados. Supo unir de una forma misteriosa una vida tan compleja. El mismo hombre que solamente era feliz en su celda, entre sus hermanos, rezando a Cristo y a la Virgen, era el mismo que, lanzado a una intensa actividad, recorrió Europa e intervino en todos los asuntos religiosos, políticos e intelectuales de su época. No podía encontrarse dividido porque su faceta contemplativa y activa se juntan en una suprema realidad: el amor a Dios y la voluntad de servirlo con todas las potencias de su alma, así como la entrega infatigable de su acción. A partir de 1127 hasta 1153, año de su muerte, no hubo un solo año en que este hombre no se viera obligado a tomar parte en las más duras disputas de su tiempo. Él no lo hubiera buscado y le suponía un gran sacrificio, como lo dice en una de sus cartas, comparando su vida a la de un pajarito desplumado, siempre exiliado de su nido. Bernardo, a quien le costaba dejar Claraval, era consciente de las exigencias de Dios para no aceptar las tareas que le incumbían. Este hombre, que había entrado en el convento para entregarse a Dios en la oración, silencio y trabajo, y ser olvidado del mundo, se convirtió en una especie de embajador de la palabra de Dios. Muchos esfuerzos llevados hasta el heroísmo tuvo que costarle aquella entrega sin descanso a los intereses de Dios, porque hay que tener en cuenta que Bernardo era una persona de constitución delicada, de una salud que los ayunos, penitencias y el terrible régimen alimenticio de los principios de Citeaux, además de la penitencia y austeridad que él se impuso y de la desastrosa cura llevada a cabo por aquel médico que por poco termina con él, habían destrozado por completo. Durante años le fue imposible tomar alimentos sólidos. Pues este hombre, medio enfermo y débil, en estas condiciones tuvo que actuar. Despreciando las dificultades materiales y la resistencia de su propio cuerpo, se prodigó sin descanso. Y si su esfuerzo físico fue grande, es más admirable su energía moral, su intrepidez en dar testimonio de Dios y defender sus intereses. Había en este hombre tímido y reservado una santa violencia para intervenir en lo que él consideraba asuntos de Dios, porque, como decía, los asuntos de Dios son los míos, nada de lo que le concierne me es extraño. Pues cuando Bernardo ve estos asuntos en peligro, no hay nada que se le ponga delante. Hemos visto cómo no tiene miramientos para nada ni para nadie. Muy pronto será reclamado de nuevo para intervenir en asuntos más difíciles. Las dificultades que surgieron entre el rey y el obispo de París, en las que Bernardo tuvo que intervenir, no fueron más que una leve tempestad en comparación con la que se levantó en Roma la noche de San Valentín de 1130. El 14 de febrero muere el Papa Honorio III. Desde hace tiempo, el cardenal Pedro de León ansía la tiara y tiene sus partidarios pagados que saben manejar a la multitud. El cardenal canciller Aimerico, regente de hecho de la Santa Sede, se inquieta ante las maniobras que le presionan. Reúne el cónclave con los 14 cardenales presentes en San Andrés, que eligen por unanimidad al cardenal Gregorio del Santo Ángel, que toma el nombre de Inocencio II. El día 15 de febrero anuncia a la ciudad y al mundo entero la muerte del anciano papa y la elección del nuevo. Pedro de León se reúne entonces con sus seguidores, 24 cardenales, en la iglesia de San Marcos, y se hace elegir papa con el nombre de Anacleto II. Los mercenarios de Pedro de León se apoderan de San Juan de Letrán y de San Pedro, donde Anacleto se hace consagrar
entre los aplausos de la nobleza y del pueblo y de una gran parte del clero romano. Al mismo tiempo, Inocencio II es consagrado en Santa María la Nueva, la iglesia del cardenal Aimerico. Roma tiene 2 papas. La iglesia está dividida por este cisma que durará 8 años. La cristiandad tiene 2 cabezas. Canónicamente, el conflicto es insoluble porque en las 2 elecciones ha habido irregularidades. Las naciones van a dividirse. La unidad de la Iglesia está en peligro. Roma está en las manos de Anacleto II. Durante 3 meses, Inocencio II se encierra en el Trastevere y en la noche del 11 de mayo huye por el Tíber y el mar Tirreno, llegando a Pisa. Va a Génova, donde se le festeja y se le reconoce su legitimidad. Pero Inocencio desea llegar a Francia y pedir asilo y protección a Luis VI. Le recuerda el apoyo que anteriormente le había prestado y manda emisarios con el fin de ganarle para su causa. Lo mismo hace con el emperador Lotario y los demás príncipes cristianos. Por su parte, su rival Anacleto multiplica las embajadas para aliarse con los reyes y de modo particular con el rey de Francia, del que ha sido condiscípulo. Anacleto sabe bien que su triunfo o su pérdida depende del rey de Francia. Según lo que éste elija, decidirán los demás soberanos. En agosto de 1130, Luis VI reúne en un concilio en Etampes a los obispos, abades y grandes feudatarios de su reino, para reconocer al Papa legítimo. Llama a Bernardo para que asista a este concilio, al que acude con temor, pues como escribe uno de sus biógrafos, no ignoraba el peligro y el peso de aquel asunto. Pero Dios le consoló mientras estaba en camino, enseñándole con una visión nocturna a la gran Iglesia, alabando a Dios con un solo corazón. Así concibió la esperanza y la certeza de que la paz sería concedida a la Iglesia. En este concilio, el rey Luis VI pide que se delibere sobre los méritos personales de los 2 pretendientes. El rey pide a Bernardo que ilumine a la asamblea y que dé su opinión. El abad de Claraval en estos momentos se ha convertido en el árbitro de la Iglesia universal. Bernardo habló, y como dice uno de sus biógrafos, él solo forma un concilio entero. Invoca la anterioridad de la elección de Inocencio y apoyándose en San León, que regula contestaciones electorales semejantes, comparando los méritos respectivos de los candidatos, presenta argumentos de 3 clases a favor de Inocencio II. Es piadoso, desinteresado, moralmente el más digno. Ha sido elegido por la mayoría de cardenales obispos, a los que, de hecho, el decreto de Nicolás II sobre elecciones pontificias daba desde 1059 un papel preeminente en la elección del pontífice. Ha sido consagrado por el obispo de Ostia, según la tradición. El rey, sacrificando su amistad de la infancia con Anacleto, aprueba las conclusiones de Bernardo, que es aclamado por el concilio como hombre de Dios. Antes de separarse, todos juran obediencia a Inocencio II, como al único papa legítimo. De nada serviría esta decisión si la cristiandad permanecía dividida. Bernardo quiere unir los demás estados cristianos a Inocencio II, y para conseguirlo desplegó una actividad asombrosa de palabra y con la pluma, donde no podía llegar de otro modo. En los primeros días de 1131, Inocencio II acude a Saint-Benoît-Loire, donde espera a Luis VI, a quien acompañan Siget y Bernardo. El abad de Claraval se va pronto a Normandía, la sede del rey de Inglaterra. Se entrevista con el rey de Inglaterra y vence su resistencia. En Alemania, al mismo tiempo, actúa San Norberto, que conquista a Lotario para la buena causa. Bernardo acompaña al Papa a Lieja, donde el emperador Lotario le espera. El 22 de marzo de 1131, Inocencio hace su entrada en la ciudad. Lotario le espera rodeado de varones y prelados de su imperio. El emperador multiplica las muestras de deferencia. Como precio de su apoyo, exige a Inocencio II
recuperar el derecho de investidura, es decir, el derecho de nombrar los obispos y abades. Ante esta petición imprevista, todos se quedaron asombrados. Uno de los biógrafos de Bernardo nos dice cómo se solucionó. Su acompañamiento teme que Inocencio haya venido a Lieja para encontrar un peligro mayor del que había huido al dejar Roma, y no sabía qué partido tomar, hasta que el santo abad se opuso como un muro. Bernardo resistió atrevidamente al soberano y denunció con una libertad maravillosa su mala propuesta, y con una autoridad maravillosa la reprimió. Lotario tuvo que aceptar. Bernardo escribe a Godofredo de Loroux, célebre por su ciencia y arzobispo de Burdeos: los reyes de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Escocia, de las Españas y de Jerusalén, con todo su clero y su pueblo, reconocen al señor Inocencio y se adhieren a él como hijos de un mismo Padre, miembros de un mismo cuerpo, inquietos por guardar la unidad de espíritu con los vínculos de la paz. Con razón la Iglesia le recibe, pues su reputación es la mejor y la elección la más sana. Sus electores le harán triunfar por el número y por el mérito. Por 2 veces, Bernardo ha preservado la autoridad del pontífice. Primero en Étampes, haciéndole proclamar papa por el rey de Francia y los demás príncipes cristianos, y en Lieja, evitando que el papa se convirtiese en rehén de su protector imperial, Lotario. Como el emperador Lotario ha prometido al papa acompañarlo a Roma, en la espera, Inocencio va a Claraval, donde los monjes lo acogen, lo llevan a su desnuda capilla y comparten con él su humilde comida. Bernardo acompañará al papa, que quiere terminar su estancia en Francia con un concilio que reúne en Reims a los obispos de Francia y España. Luego interviene en Aquitania, donde el duque Guillermo, arrastrado por el obispo Gerardo de Angulema, ha reconocido a Anacleto. Su éxito es efímero. El obispo Gerardo vence de nuevo y obtiene la sede de Burdeos. Bernardo le hiere con dura ironía y persuade a sus sufragáneos a excomulgarle. Mientras tanto, Inocencio ha entrado en Italia, donde Lotario inicia unas operaciones militares. El Papa llama de nuevo a Bernardo en enero de 1133 para reconciliar Génova y Pisa, cuyo acuerdo era necesario para contrarrestar al poderoso Roger de Sicilia, partidario de Anacleto. Bernardo se convierte en diplomático. Arregla hábilmente la paz y la población de Génova le depara una acogida triunfal. Se ve a la muchedumbre aglomerarse en las predicaciones que da 3 veces al día. El 30 de junio, Inocencio entra en la ciudad eterna. El 4 de junio corona a Lotario y Bernardo, creyendo que su labor ya había terminado, regresa a su querido monasterio de Claraval, donde tuvo el consuelo de no encontrar nada que corregir, ni escuchó ninguna queja. No había ningún abuso que reformar. No pudo estar mucho tiempo en Claraval. En septiembre, al faltar el apoyo de las tropas imperiales, acosado por los guerreros de Anacleto, que se mantiene sólidamente en el castillo de Sant'Angelo, Inocencio tiene que salir de nuevo de Roma. Bernardo tiene que salir de su retiro y emprende el camino, y como alguien ha escrito, en adelante es menos el abogado del Papa que el mismo tribuno de la unidad de la Iglesia. Llega a tierras de Guillermo de Aquitania. Después de una misa que Guillermo tuvo que oír desde el exterior de la iglesia, ya que estaba excomulgado, Guillermo se reconcilia con Inocencio. El cisma en Francia ha terminado. Pero fuera de allí, la situación continúa siendo grave, pues Anacleto tiene el apoyo del rey de Sicilia, Roger, que quiere dominar Italia mediante el antipapa. Además, a la vez, Lotario está en conflicto con los Hohenstaufen, y esta guerra le impide iniciar una expedición más allá de los Alpes. Se tienen que arreglar los asuntos germánicos. Bernardo
tiene que acudir allí y cruza el Rin a principios de 1135. Siempre fue una de las grandes ideas del abad de Claraval, la amistad que tendría que unir al papado con el imperio para dar a la cristiandad unas bases más estables. Una vez que el emperador recibe la sumisión de los enemigos, Bernardo atraviesa los Alpes para dirigirse a Pisa, donde Inocencio II ha convocado un concilio y quiere que esté Bernardo. Dice un historiador que Bernardo fue el alma del concilio, que duró 8 días. Bernardo, efectivamente, es el alma de la asamblea. En los intervalos de las sesiones públicas es asediado por los solicitantes. Sacerdotes dormían a su puerta y su estancia no se vaciaba nunca. Parecía como si aquel humilde monje dominase por completo todas las cuestiones eclesiásticas. La excomunión alcanza a Anacleto, el entredicho las tierras de Roger. Delegados de Milán traen la promesa de unión de la gran ciudad, a condición de que la destitución del arzobispo Anselmo sea confirmada. El concilio consiente en ello y envía a Bernardo a Lombardía para evitar cualquier incidente. A su paso, las gentes se atropellan. Todos quieren verle, oírle, tocar su cogulla, cortar de ella un pedazo. Le ofrecen el arzobispado. No lo quiere. Vuelve por segunda vez allí para afirmar la primacía de la sede romana. Luego, por caminos montañosos, marcha hacia Claraval. Fue una época de prueba para él, pues la situación de la Iglesia pesaba sobre el pensamiento de Bernardo, y lo que preocupaba a Bernardo, preocupaba a sus hermanos. Además, estaban construyendo un nuevo monasterio, destinado a albergar a unos 700 monjes, y los príncipes y prelados solicitaban grupos de monjes de Claraval para fundar nuevos monasterios en sus dominios. Cada nueva fundación significaba nuevos trabajos y preocupaciones, sobre todo para sus dos hermanos, Gerardo y Guido, encargados de todo lo relativo a la marcha del monasterio en su aspecto material. Algunos biógrafos cuentan que en 1136 llamó Bernardo un día a Guido para hacerle un encargo. Debía ir a la diócesis de Bourges a ocuparse de la construcción del nuevo monasterio. Cuando Guido terminó su trabajo, pensó volver a Claraval. Emprendió su regreso, pero al sentirse mal en el camino, con una fiebre muy alta, se dirigió al monasterio de Pontigny. Cuando acudía el portero, se desmayó. El estado del enfermo era muy grave. Todos los recursos del monasterio se pusieron a su servicio, pero la fiebre no cedió. A la hora de completas, Guido, tratando de sonreír, decía: «Dios viene inesperado como un ladrón, pero no tan recatado. Mi lámpara está encendida. Estoy preparado para el esposo». Parece, según cuentan, que a esta misma hora Bernardo, a unas 100 millas de distancia, supo que su hermano se moría, e invitó a los monjes a rezar con él las oraciones de los moribundos por su hermano Guido, que estaba en la agonía. El fervor y la voz conmovedora de Bernardo impresionó a los monjes. Antes de terminar, pidió cambiar las oraciones para pedir que Guido intercediera por ellos. El hermano mayor había volado al cielo. Era un desgarrón, pero al mismo tiempo un consuelo. Él lo había invitado a seguirle aquel día lejano a Citeaux. Guido nunca se arrepintió y vivió como valiente y esforzado servidor de Jesucristo. Si Bernardo, en la soledad de su monasterio, pensó que ya había terminado su misión, de nuevo se equivocó. Estaba desarrollando sus sermones sobre el Cantar de los Cantares, cuando en septiembre de 1136 recibe una llamada del Papa para que se juntase al ejército católico de Alemania. La península se agitaba de nuevo y el Papa mismo había tenido que dejar una vez más Roma, que había vuelto a caer en manos de Anacleto. Por tercera vez se pone en camino de Italia. En este viaje le acompañó su hermano Gerardo, de quien Bernardo acogía sabios consejos. Al llegar a Viterbo,
Gerardo tuvo que poner en acción toda su capacidad de buen diplomático para detener la cantidad de gente que quería ver a Bernardo. A quienes acudían por curiosidad, él les atendía y rápidamente los despachaba, siempre con palabras amables. Para quienes acudían por motivos más serios, de orden espiritual o temporal, organizaba la entrevista con su hermano. Y no es que Bernardo pasase por las ciudades siempre predicando, pero en cuanto la gente se enteraba de que pasaba el abad de Claraval, el campeón de Inocencio II, las masas se congregaban ante la casa donde se hospedaba, pidiendo verle y oírle. Gerardo fue para su hermano en este viaje un excelente secretario. Bernardo tuvo que detenerse en Viterbo unos días por caer enfermo su hermano Gerardo con una fiebre altísima. Al verle un día a las puertas de la muerte, Bernardo oró al Señor pidiéndole con gran fervor que conservase la vida de su hermano por lo menos hasta su vuelta a Claraval. Su oración fue escuchada y Gerardo recobró la salud sin tener ninguna recaída. De allí se dirigió a Montecassino, célebre abadía benedictina, cuna de la orden, que en aquellos días seguía al antipapa. Bernardo solucionó el problema e incluso en un momento dado gobernó él mismo la famosa abadía. Más adelante, en octubre de 1137, cuando Lotario desengañado, enfermo y desobedecido, marchaba hacia el norte, acepta negociar directamente con Roger. Bernardo se siente agotado y preocupado por el temor de morir lejos de sus monjes. Escribe así a los abades del capítulo general de Citeaux: entre las numerosas enfermedades de mi cuerpo y las angustias de mi corazón, Dios lo sabe, os dicto esta carta, hombre miserable destinado al trabajo, pero sin embargo, hermano vuestro. Estoy tan agotado de tantos asuntos y dolores, que a menudo pruebo el disgusto de vivir todavía, pero es la debilidad humana la que me hace confesar esto. Deseo vivir hasta el momento en que volveré junto a vosotros. Por lo demás, hermanos, que vuestros caminos sean siempre rectos, honrados y saludables. Ante todo, tened cuidado de conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz, y el Dios de la paz estará con vosotros. Esta cita de San Pablo en la carta a los Efesios la repetirá muchas veces sin cansarse, y es como el testamento a la vez espiritual y temporal de Bernardo. El final de esta larga lucha se acerca. Lotario muere el 4 de diciembre. Anacleto expira el 25 de enero de 1138. Algunos obstinados eligen un nuevo antipapa, Víctor VI, pero una noche éste se reúne con Bernardo y el día de Pentecostés implora la clemencia de Inocencio II. Lo que Bernardo había defendido se había salvado. En aquella lucha de 8 años, lo que estaba en juego era nada menos que la unidad de la Iglesia, y Bernardo había sido el gran luchador. Según sus mismas palabras, había trabajado y sufrido con la Iglesia. A través de todo el Occidente, con un ardor de misionero y una habilidad de hombre de Estado, había capitaneado el buen combate. La túnica de Jesús, que había sido sin costura, debía permanecer inconsútil. En la cúspide de los honores y del triunfo, el campeón de la Santa Sede, el interlocutor de monarcas, el maestro de tantas asambleas, el árbitro de la cristiandad, ¿qué hace? ¿A qué aspira? A lo de siempre, a la austera tranquilidad de su celda. Apenas terminado su trabajo, no espera gustar el triunfo. A su prior de Claraval le escribe: vuelvo a toda prisa y traigo una recompensa, la victoria de Cristo y la paz de la Iglesia. Impresiona la extraordinaria vitalidad de este hombre. Y hay que recordar a menudo, para mejor valorar su actividad, que Bernardo, con frecuencia y casi habitualmente,
Se sentía extenuado y agotado. En algunos momentos sufría intensamente. Era un peso para sí mismo y para los demás. Su estado físico para otro hubiera sido humillante y, conocido por todos, le hubiera dado derecho a ciertos miramientos, pero no los admitió para él. En medio de estas circunstancias, instruía, trabajaba, viajaba, hacía fundaciones, intervenía en la conducta de las almas y en los asuntos de la Iglesia. Porque tan grande como su debilidad era su energía, y a la fragilidad corporal unía una voluntad indomable. De regreso a Claraval, disfrutando del silencio y la oración, a Bernardo le esperaba también el trabajo que durante su ausencia se había acumulado y al que se entregó de lleno. El Señor le iba a pedir un nuevo desprendimiento. El fallecimiento de su hermano Gerardo le afectó profundamente. Contaba Gerardo apenas 50 años, pero estaba maduro para el cielo. En él tenía Bernardo pies y manos, y era de certera intuición y consumada prudencia. Entregado a su trabajo de procurador del convento, el Señor derramaba sobre este humilde y obediente monje sus dones. Cuando Gerardo, en el viaje que acompañó a su hermano, se puso enfermo de gravedad en Viterbo, Bernardo hizo un trato con Dios, que se lo dejase al menos hasta volver a Claraval. Ya estaban en el convento y Gerardo volvió a enfermar hasta el punto de que una noche llamaron a su hermano porque estaba a punto de morir. Le encontró entonando el salmo Aleluya, alabad a Dios en los cielos, alabadle en lo alto. Luego miró a Bernardo y sonriendo le dijo: esto es el fin, Bernardo. Y empleando las mismas palabras del Señor dijo: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Entonces Bernardo le administró la unción de los enfermos. Al terminar, Bernardo le dijo con intenso cariño: Gerardo. Él abrió los ojos, los volvió a cerrar y repitió como un murmullo y con infinita dulzura la palabra: Padre mío, Padre mío. Le costaba trabajo pronunciarla y lo hacía en voz baja, pero sus palabras estaban llenas de amor, admiración y santo temor. Bernardo le volvió a llamar por su nombre, y Gerardo, volviéndose hacia él, le dijo: Oh Bernardo, cuán bueno es Dios con nosotros, siendo nuestro Padre, y qué dichosos nosotros, que somos sus hijos y herederos. Sí, porque somos hijos de Dios. Y con este pensamiento se durmió plácidamente en el Señor. Terminaba el camino por esta vida este segundo hijo del señor de Fontaine, que renunció a su primera vocación militar en la que quería servir a su señor con toda la lealtad de su noble corazón. La invitación de Cristo, a través de su hermano Bernardo, le hizo cambiar de rumbo, y en lugar de servir a ningún señor de la tierra, sirvió con una entrega total al Señor del cielo, Jesucristo, al que amó con todo su corazón y al que ahora vería cara a cara. Nunca se arrepintió del cambio, y toda su generosidad la puso al servicio de su único Señor. Fue una muerte hermosa. Bernardo, a pesar de la profunda pena interior que experimentaba por la muerte tan repentina e inesperada de su hermano, no derramó una lágrima. Con el dolor manifestado en su semblante, dio cristiana sepultura a su hermano. Pero el dolor era intenso y permanecía en su interior. Y un día, cuando se hallaba como de costumbre explicando un versículo del Cantar de los Cantares a los monjes, de repente afloró el recuerdo de Gerardo, y no pudo contener las lágrimas mientras decía: ¿hasta cuándo habré de disimular? ¿Cuánto tiempo podré ocultar dentro de mi pecho
el fuego que consume mi corazón destrozado. ¿Qué tengo yo que ver con este cántico del amor cuando me hallo sumergido en un océano de dolor? Hasta ahora he violentado mis sentimientos. He luchado por ocultar mi dolor, no fuera a parecer que la fe había sucumbido ante el cariño natural. Por eso, mientras todos los demás llorabais, yo era el único que no vertía una lágrima. Con los ojos secos seguí el féretro. Los que me observaban lloraban preguntándose por qué no lloraba yo. Traté de resistir mi pena con todas las fuerzas que la fe podía proporcionarme. Pero, hermanos míos, debo confesarme vencido y dar rienda suelta a mi inmenso dolor. Este es Bernardo, humano y espiritual, que ama a Dios sin medida y ama a sus hermanos en Dios y por Dios. También nos han narrado otra despedida, la de su hermana Umbelina, con la que siempre estuvo tan unido. Su vida en el convento se había reducido a la oración y la penitencia. La presencia de Dios se había desarrollado en ella de tal manera que con el tiempo llegó a mantenerse suavemente ante él. Su hermano le había orientado muy bien a considerar la vida como un medio de enamorarse y demostrar el amor a aquel que es el amor. En su última enfermedad, en agosto de 1141, puso en evidencia qué era lo que vivía. Hasta el último momento permaneció en su puesto serena, pero al fin la enfermedad la venció y no pudo levantarse. La priora envió un mensaje a Bernardo en el que le comunicaba la gravedad de su hermana. Bernardo quedó claramente impresionado ante lo imprevisto del aviso. Rápidamente, con Andrés y con el pequeño Nibardo, que estaba de paso por Claraval, emprendió el camino de Gilly. Como buen hermano, Bernardo le dijo si se daba cuenta que se estaba muriendo. Ella, con ya muy débil voz, le dijo: «Lo sé, estoy feliz, y todo por haber seguido tus consejos». Y sorprendió a todos diciendo: «Me regocijé de las cosas que me fueron dichas. Iremos a la casa del Señor». Decía al morir lo que había vivido y deseado. Si cuando murió su hermano Gerardo, Bernardo expresó sus sentimientos con las palabras, en esta ocasión las mantuvo guardadas en su corazón, pero el llanto del abad de Claraval puso de manifiesto ante todos los que le acompañaban lo mucho que quería a aquella hermana con la que tantos ratos felices vivió en el castillo de Fontaine y con quien tantas conversaciones espirituales mantuvo. La tierra se estaba quedando sin varios de los habitantes del castillo de Fontaine, pero en el cielo aumentaba el número de intercesores a favor de los que todavía andaban de camino.